Está usted en su programa Acapulco a la Carta y estamos transmitiendo desde los estudios de TV Acapulco en Cerro Azul número 93, desde Acapulco, Guerrero, para México y para el mundo. En la recomendación de libros, Alejandro Calderón, que ya está con nosotros y al cual le damos la bienvenida. Bienvenido, Alejandro. Presentará el libro Adiós Hemingway, publicado en el año 2001 por el escritor cubano Leonardo Padura. En Acapulco, en la historia y la cultura, Sergio Rojas Uribe nos dará, muy a su estilo, las noticias y los espectáculos de esta semana en Acapulco. El platillo principal de este programa será una mesa de opinión con el tema embarazo adolescente. Quiero mandar saludos, mando un saludo afectuoso hasta Los Cabos, Baja California, para mi amigo Fabián Guerrero por su cumpleaños. Fabiancito, te mando un abrazo cariñoso y un saludo. También quiero saludar con mucho cariño para mis nietas Andrea y Carolina y decirles que las amo mucho y les mando un besito con todo mi cariño. Y empezamos este programa. Es bueno estar de nuevo, de vuelta aquí con los amigos, el ingeniero Isaac y el amigo Sergio y tu gentil esposa, la señora Rocío. Y también quiero saludar, no voy a nombrarlos a todos, pero a la familia que nos recibió allá en el norte de este país, Tijuana, Los Ángeles, San Francisco, en Las Vegas. Posteriormente iremos mencionando a cada una de las familias y a cada uno de los amigos que también son familia. Me encuentro con este libro cuyo título me pareció muy sugestivo, Adiós Hemingway, este es una, como dicen ahora, se acostumbra decir que es parte de una saga de libros policíacos escritos por este cubano, Leonardo Padura, que igual que nuestro querido Paco Ignacio Taibo II, un personaje, un detective, también en este caso es un exteniente de la Policía Investigadora de La Habana, que ya estaba retirado, como se dice, llevaba ya 8 años de retiro. Él se dedicaba, curioso, a la compra-venta de libros usados, de los cuales a veces le daba tristeza desprenderse, pero pues de alguna manera tenía que vivir. De los libros que compraba los leía y a veces se encariñaba con ellos, y algunos los llevaba a negociar y otros se los guardaba algún tiempo, pero finalmente tenía que venderlos. Inicia la novela precisamente sentado en el muelle de un pueblo cercano a La Habana, de una colonia, Cojimar se llama, que ahí está meditando sobre cómo conoció a Hemingway de chiquillo, a los 6 años, a los 8 o 10 años de edad. Su abuelo, que era gallero, en una de esas expediciones de peleas de gallos, dice después que era muy tramposo el abuelo, por eso siempre ganaba en las peleas de gallos, y esa vez para no variar, había salido con buenas ganancias y lo llevó a tomar helados ahí al malecón de Cojimar, y vio la llegada de un yate, el yate que ahora se encuentra en un museo en la casa de Hemingway en La Habana, en la casa del vigía, famoso el yate Pilar, de sus aventuras de pesca de Hemingway. Y entonces vio llegar ese yate al malecón y descender de él a alguien parecido a Santa Claus, que se había despedido de abrazo y todo con el capitán de la nave, y lo vio al alejarse y al ir a subir a su auto, vio a Hemingway hacer un gesto de despedida con la mano, y el niño pensó que era hacia él, y él le contestó, y en buen ¿cómo se dice? En buen lenguaje coloquial cubano dijo: adiós Hemingway, o sea, con J y con G y diéresis en la U, que en acento cubano, que Hemingway, perdón, dijo, así lo nombraban, Hemingway, y pensó que se estaba despidiendo de él, y no, era el año de 1958, cuando estaba a punto de tomar la decisión de suicidarse
Hemingway, y se estaba despidiendo de todo lo que había amado: el mar, la pesca, los amigos, el paisaje, y pensó, él se quedó con la idea de que Hemingway se había despedido de él, hasta que finalmente, cuando supo que muchos años después, supo que se había suicidado. Y en esas reflexiones estaba el ex policía, y también se estaba reclamando haber aceptado un caso que le había llevado un policía en activo, un detective amigo de él, para que se encargara de investigar la aparición de un cadáver en la residencia de Hemingway, precisamente la casa del vigía, o la mansión del vigía, como era conocida, y que ahora es museo, como les decía. Entonces toma el caso, aunque tuvo un momento de arrepentimiento, pero finalmente decide, para desentrañar por el misterio de qué significaba ese cadáver en la casa de alguien tan admirado, las implicaciones que podía tener, qué pasaba si se especulaba que él podía haber sido el asesino. Entonces eso también le interesó para tomar el caso. Como sabemos, la vida de Hemingway fue muy azarosa, fue aventurero, estuvo en 3 guerras, en la Primera Guerra Mundial, que esa experiencia le sirvió para hacer la novela de Adiós a las armas. ¿Sí las estás poniendo, ingeniero? Ok, gracias. Por ahí están apareciendo ya las fotos de unas partes de la vida de Hemingway. Por ahí parece que está disfrutando en España de un buen tintorro, como dicen, aficionado a los toros, aventurero, cazador en África, amigo de Fidel Castro. También participó en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial. Se menciona que participó en la liberación del Hotel Ritz en París, que dicen que sí, que no, pero él estuvo en ese tipo de aventuras. Entonces era un hombre demasiado importante, es todavía dentro de la literatura universal. En este momento les voy a presentar a Sergio Rojas Uribe, que nos va a dar a conocer las noticias culturales y espectáculos de esta semana en Acapulco. Bienvenidos. Contador, buenas tardes. Una felicitación más que nada para un escritor muy bueno. Él además tiene una columna aquí en el periódico El Sur los martes, y Federico Vite ganó el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola con el texto 6 Gays Tropical, que contiene 12 cuentos cuyo eje temático es la violencia en Acapulco. Así es que una felicitación, no lo pude hacer la semana pasada, para el escritor acapulqueño Federico Vite. Pues aparte de la violencia de los políticos, de los huracanes, de los sismos, México, dice Paco Ignacio Taibo, está destruido por la voracidad, la corrupción y el mal uso del poder. Paco Ignacio Taibo estuvo aquí la semana pasada en Taxco, en la presentación de su libro Patria 1, Patria 2, y pues con ese lenguaje que le caracteriza a Paco Ignacio Taibo, pues dio presentación a esta parte de la historia de México. Él se agasaja cuando habla de un Juárez que no tenía para zapatos, que sus zapatos le veían las cucarachas antes de que se le subieran encima, porque tenían unos agujeros enormes, y era el presidente de la República. El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, ante el gobernador, firmaron un convenio de actualización y profesionalización a periodistas. Yo no sé por qué lo firmó el gobernador, porque pues él no tiene injerencia con los periodistas, ¿o será que sí? Se otorgó a comunicadores la oportunidad de concluir sus estudios de nivel medio superior y superior en el marco del Fondo de Apoyo a Periodistas. De veras que es extraño esto, este convenio, porque pues ¿qué tiene que ver el gobernador? ¿Por qué no hizo el ofrecimiento a la asociación de periodistas o al gremio de periodistas, o a cada uno de los periodistas, mandándoles una carta abierta en los periódicos, que aquí en Guerrero, en Acapulco, no son muchos, son 5 o 6 de los que más se leen, el Novedades, el Sur, ya por ahí hay otro que se llama El Enfoque, pero pues no, nadie lo lee. Amigos, terminó el tour de cine francés
esta semana, bueno, termina mañana con la última película. Estuvieron muy, muy interesantes esta 21 edición del Tour de Cine Francés. Empezó con Los Ex, después siguió con Aún Más Bella. Esta película es con Florence Forest y Mathieu Kassovitz, son los dos actores principales. No, el reencuentro es el que entra esta Catherine Deneuve y Catherine Fruit, quien sin imaginar cita para superar ciertos momentos de la vida y discapacidades emocionales. Muy interesante ha sido el Tour francés, El viñedo que nos une, una película de 3 hermanos donde uno de ellos se va y luego regresa, los otros pues mantienen la herencia del viñedo. Una película donde aparte de la historia pues hay maridajes entre los vinos y la comida que se está presentando, entre la gastronomía francesa y los vinos. Muy sabrosa película, muy sabrosa, muy al gusto de nosotros aquí en lo que es Acapulco a la carta. Hay periodistas que son muy especiales. La semana pasada hubo una agresión más a otra mujer. Hay una caricatura que dice: no quiero vivir con miedo, mira lo hermosa que te ves, vas a salir, le dice la mamá. No quiero que me digan a qué hora tengo que salir a la calle, dice la chica. No quiero que sigan diciendo que yo soy la que provoca por mi forma de vestir. No quiero que sigan diciendo que necesitamos estar protegidas. Quiero que el Estado deje de hacerme responsable o víctima, y quiero que se deje de normalizar la violencia. Hay una gran lucha de género, le llaman las personas que están involucradas en esto, y pues no es de ahora. Hay agresiones a indígenas, hay agresiones a periodistas, y bueno, pues la agresión de género a las mujeres pues les duele fuerte, porque pues lo que ellas querían era igualdad, pero vivas, no igualdad muertas. Embarazo adolescente o embarazo precoz es aquel embarazo que se produce en una mujer adolescente entre la adolescencia inicial o pubertad, que es el comienzo de la edad fértil, y el final de la adolescencia. La Organización Mundial de la Salud establece la adolescencia entre los 13 y los 17 años. El término también se refiere a las mujeres embarazadas que no han alcanzado la mayoría de edad jurídica, que en México es a los 18 años, así como a las mujeres adolescentes embarazadas que están en situación de dependencia de la familia de origen. La mayoría de los embarazos en adolescentes son embarazos no deseados. El embarazo en una mujer adolescente puede llegar a término produciéndose el nacimiento o interrumpirse por aborto, ya sea espontáneo o inducido. En el caso del aborto inducido puede ser de manera legal o ilegal, dependiendo de las leyes sobre el aborto en cada país. Aunque la Organización Mundial de la Salud considera el embarazo adolescente un problema cultural y complejo, está a favor de retrasar la maternidad y el matrimonio para evitar los altos índices de mortalidad materna y mortalidad de recién nacidos, así como otras implicaciones sanitarias: parto prematuro, bajo peso, preeclampsia, anemia, asociadas al embarazo en jóvenes adolescentes. En 2009 se estimaba que 16 millones de adolescentes con edades comprendidas entre los 13 y 17 años daban a luz cada año en todo el mundo. Un 95% de estos nacimientos se producen en países en desarrollo, lo que representa el 11% de todos los nacimientos en el mundo. La OMS considera fundamental la promoción de la educación sexual, la planificación familiar, el acceso a los métodos anticonceptivos y la asistencia sanitaria universal en el marco de la salud pública y los derechos reproductivos para evitar los problemas asociados al embarazo en adolescentes. El problema del embarazo en la adolescencia no tiene una causa específica, sino que es multifactorial. Diferentes profesionales destacan en este grupo factores de riesgo biológicos y psicosociales. Lo primero se refiere a que las adolescentes precoces están más expuestas al riesgo de embarazo. Hay un aumento de las relaciones sexuales precoces
y el empleo de los métodos anticonceptivos son bajos. El segundo aspecto plantea que un mal funcionamiento familiar puede predisponer a una relación sexual prematura o que el funcionamiento familiar se afecte ante la presencia inesperada de una maternidad temprana en su núcleo. La familia es la instancia de intermediación entre el individuo y la sociedad. Uno ve ya con el tiempo, nos hemos dado cuenta que la mayoría de las situaciones de riesgo, las adicciones y todo este tipo de peligros para los jóvenes, evitarlos depende directamente del núcleo familiar. El entorno familiar es el que tiene que responsabilizarse. Dependiendo del ambiente familiar es como se desarrollan los hijos, de una buena manera o de una mala manera, independientemente del entorno de los amigos, del entorno del trabajo en su caso, la cuestión económica y la situación económica en un momento dado, pero más que nada el entorno familiar. Ahí es donde se puede empezar a conversar, con los jóvenes en los distintos aspectos, como ya dije. Realmente es una cuestión de educación. Hay una idea que desde lo que es la lactancia hasta la pubertad, hasta los 12 años, forma parte del desarrollo, la fase natural de la vida, y que ya lo que es la adolescencia de los 12, aunque las Naciones Unidas hablan de los 14 años, sí, hasta los 20, 22, 24 y en algunos casos hasta los 19, dice aquí en el Consejo Nacional de Población en México que hasta los 24, a los adolescentes se les considera entre los 12 y los 19 años. Entonces, esto que ustedes mencionan es cierto, ¿no? Hace falta una educación, pero muchas veces inclusive a los padres no tienen la educación, ¿no? No, entonces, porque vienen arrastrando ese mismo problema. Sobre todo aquí en Guerrero hay el adolescente entra en una fase que ya no es natural, que es una fase publicitaria, que es de la publicidad, que es de los periódicos, que es de la televisión sobre todo, en donde pues muestran una comunicación abierta y despiertan ese interés, esa curiosidad del adolescente para meterse a la cuestión sexual, ¿no? Pero hay otros factores que también influyen en que se dé este asunto. Por ejemplo, la televisión, el cine, las películas, te muestran demasiadas cosas que hacen a los adolescentes, como tú decías hace rato, meterse en ese nuevo camino que es el sexo, y ahí es donde empezamos, porque empezamos con ciertas cosas y no tenemos la información suficiente para poderlo hacer adecuadamente, y es donde empezamos a caer en errores. Hay que recordar las viejas películas, aquellas viejas películas en blanco y negro, donde hablaban del famoso honor de la familia, donde hablaban se exageraba en alguna mala conducta que, si la vemos a la distancia, no eran tan graves como ahora se están dando. Simplemente el hecho de que tuvieran novio ya las empezaban a reprimir. Entonces ya las hasta podían haber llegado hasta los golpes los padres con los hijos, o hasta correrlos de la casa. Entonces y ese tipo de cine era apoyado totalmente por el gobierno, por los gobiernos, de aquellas épocas. Y no olvidemos que precisamente uno de los libros que presentamos por aquí, Aura, que hubo un conflicto entre un secretario del Trabajo que descubrió, más bien encontró que su hija estaba leyendo esa novela de Carlos Fuentes, en la que no implica si no hubiera tenido más bien si la niña hubiera tenido una orientación sexual adecuada,
el padre no se hubiera escandalizado. El problema del embarazo en los adolescentes o en las adolescentes es una cuestión de educación que involucra o debe involucrar tanto al varón como a la chica, ¿no? O sea, al niño y a los dos, ¿no? Porque no nada más es cuestión de que ella sepa, sino que también en la casa del niño o del adolescente le empiecen a entregar conceptos correctos respecto a la sexualidad. Pues amigos, realmente se nos ha terminado el tiempo. Agradecemos muchísimo el favor de su atención y los esperamos el próximo jueves de 7 a 8 de la noche en un programa más de Acapulco a la Carta.